Centro Universitario de los Lagos les da la más cordial bienvenida a la Cátedra Sergio Pitol, que el día de hoy se complace en recibir al destacado analista político Alfredo Jalife Rame, quien dictará la conferencia Posmodernidad y Geopolítica hacia el nuevo orden tripolar. Antes de comenzar, agradecemos a las autoridades que hoy nos acompañan. Saludamos al doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos. Doctor Francisco Javier González Vallejo, secretario académico. Maestro Roberto Chávez Sánchez, secretario administrativo. Doctor Carlos Pelayo Ortiz, director de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica. Doctora Rebeca Vanessa García Corzo, directora de la División de Estudios de la Cultura Regional. Al frente nos acompañan el maestro Fernando Solana, responsable de la Cátedra Sergio Pitol, y por supuesto nuestro invitado especial, el doctor Alfredo Jalife Rame. Saludamos a todos nuestros compañeros docentes, trabajadores administrativos y estudiantes, además de quienes se congregaron a venir a escuchar la Cátedra Sergio Pitol, y me voy a permitir hacer una breve semblanza de nuestro catedrático. El doctor Alfredo Jalife Rame es especialista en neuroendocrinología. Impartió clases en psicología en la Universidad de las Américas desde 1978 hasta 1990, por lo que fue homenajeado por su labor docente. En esta misma institución obtuvo el grado de maestro en Administración de Empresas. En 1997 fue invitado a dar un curso en la Universidad de Treveris, Alemania, en la que fue galardonado con la Cátedra UNESCO, auspiciado por la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea. En este mismo lugar impartió el taller La globalización y los efectos en Europa. Es cofundador de la filial mexicana y miembro del cuerpo de gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Fue seleccionado por la revista Líderes Mexicanos como uno de los 100 expertos sobre el tema del petróleo mexicano. Es comentarista y analista de geoeconomía del periódico El Financiero y de globalización y geopolítica del periódico La Jornada, así como de asuntos internacionales en varias radiodifusoras. Es comentarista de CNN en español y de ADN 40, así también colabora en el portal Sputnik en español. Entre los libros que ha escrito se encuentran Guerras geoeconómicas y financieras, El petróleo del Golfo Pérsico al Golfo de México, editado por INISA en 1996. El lado oscuro de la globalización, balcanización y posglobalización, publicado por Editorial Cadmo y Europa en el año 2000. Geopolítica del yihadismo global, editado en 2015 por el grupo editor Orfila. Nacionalismo contra globalismo, dicotomía del siglo XXI antes de la inteligencia artificial, editado este año también en grupo editorial Orfilia, el cual estará presentándose próximamente en la FIL Guadalajara. Es profesor de posgrado de la Facultad de Contaduría y de Administración de la UNAM en Geopolítica y Negocios Internacionales. Profesor de licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Desde enero de 2001 es miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y fungió como asesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. La revista Líderes Mexicanos lo nombró Mejor Analista de Asuntos Internacionales de México. Desde 2012, el Centro de Estudios Geoestratégicos de la UAM-X imparte la cátedra Alfredo Jalife Rame. En 2016, Rousseau Voltaire lo calificó como el máximo experto en geopolítica de Latinoamérica. Cedo el uso de la voz al maestro Fernando Solana, responsable de la Cátedra Sergio Pitol.
Bien, gracias a todos y a todas por su generosa presencia, a todas y a todos. La cátedra Sergio Pitol pues está muy orgullosa de haber podido traer al doctor Alfredo Jalife. No diré muchas cosas sobre él ya tiene ganas de empezar esta conferencia que promete ser muy amena. Y antes de ello nada más quiero señalar que la cátedra Sergio Pitol está auspiciada por el señor rector de este centro universitario, el doctor Aristarco Regalado. Le agradecemos a él la posibilidad de hacer lo que hoy vamos a hacer, las ocasiones anteriores que se ha hecho y posiblemente las que vengan en el futuro. Solo quiero dar algunos mínimos datos contextuales de Alfredo Jalife, uno que me parece muy llamativo. Tiene 2 millones de seguidores en YouTube, tiene 1 millón de seguidores en Facebook. Es un influencer, pero es un influencer bueno, que hace que la gente piense, que la gente razone y que la gente se coloque delante de su mundo actual. Y otro dato que me parece también llamativamente significante es tenemos un compañero, por ahí anda, que vino desde Tepic a escuchar al doctor Jalife. Esto está subiendo a las redes, como saben, creo que todos, así que esperamos tener un auditorio virtual realmente apabullante. No digo más, le agradezco mucho, gracias totales a Alfredo Jalife por su generosa presencia. Vamos a darle un aplauso y comenzamos la cátedra Pitol. Bueno, pues es un enorme placer estar ante todo en Lagos de Moreno, que no conocía, era de las pocas ciudades que me faltaban de conocer en México, así que ya me puedo morir en paz. Y la segunda, pues estar, qué mejor que estar bajo los auspicios de la cátedra Sergio Pitol, un gran escritor, y sobre todo que tiene la bendición de la rectoría, y con un gran escritor como es Fernando Solana, a quien precisamente ayer estaba hablando con él, pues tuve la fortuna de haber conocido a sus casi 2 tíos, ¿no? Uno Fernando, que fue canciller de México, también fue presidente de Banamex, y a quien casi casé en su 4º matrimonio, pero eso nos vamos a meter en Honduras. Con alguien muy joven, por cierto, porque le gustaba el sexo femenino a Fernando, en paz descanse. Y su hermano Javier, con quien me llevaba muy bien, él fue un gran operador de los medios en la época de López Portillo, llegó hasta manejar parte del periódico Universal, cuando el Universal era bueno. Bueno, dicho esto, estamos en un momento peculiar. Fíjense que si yo hubiera dado la charla aquí hace 1 o 2 años, no hubiera sido tan optimista, fíjense lo que son las cosas, porque no se veía con la claridad, obviamente pasa el tiempo y uno va viendo más. El mundo cuando lo deja Obama, cuando deja el poder en Estados Unidos, ¿cómo estaba? Estaba ante un trilema. O se venía una 3ª guerra mundial nuclear, que a nadie le conviene, porque sería la desaparición del género humano. Hay por ahí alguien en broma diría, no, quedaría un chino por lo menos, ¿no? Bueno, la realidad es esa, es decir, hoy las 2 superpotencias máximas a nivel nuclear, que tienen más de 2.500 ojivas, son, no lo digo en orden, aquí, es que ya da igual aquí si uno tiene 1 o 2 más, ya, a esas alturas, Estados Unidos y Rusia. Tienen la capacidad de destrucción mutua. Entonces, pues sería ya la máxima locura, que no hay que quitarla en el radar, porque los seres humanos nos caracterizamos sobre todo. Hay mucha literatura sobre los orígenes de las guerras. Y yo creo que el mejor libro sobre orígenes de las guerras se escribió en el siglo V antes de Cristo, fíjense lo que son las cosas. Y lo escribió Tucídides con la guerra del Peloponeso. Si ustedes nada más cambian nombres, en lugar de poner X o Y, ponen a Rusia, Estados Unidos, se van a dar cuenta que no ha variado mucho el género humano hasta la fecha. Y si usan más otro tipo de guerras, igual. Bueno, pero las otras guerras no llevaban la dimensión de destrucción del planeta.
Entonces, por eso, por más irracional que fuese un presidente en cualquiera de las dos superpotencias, es difícil creerlo. Pero ahí estaba en el radar. Puede surgir un accidente, eso también ahí lo tenemos que tener presente. Bueno, ese era un escenario, les di el menos probable, tan es así que no ocurrió, afortunadamente. El segundo escenario era que se fuera pudriendo la situación internacional hasta que a ver quién aguantaba más o menos. Y en ese momento estaban dos proyectos que al menos se estaban manejando en Estados Unidos. Vean, dense cuenta, y esto siempre yo se lo digo a mis alumnos, si ustedes nada más leen la prensa estadounidense, o la británica, que es mucho mejor que la estadounidense, a mi juicio, pues van a tener la tercera parte de lo que está pasando en el mundo. No se van a enterar de lo demás. Por eso yo siempre exhorto a que hay que leer la prensa rusa y la prensa china, para equilibrar. Entonces, en ese momento estaba la idea, desde el punto de vista de Occidente, obviamente ni China ni Rusia lo veían así, tiene otra cosmogonía, no radicalmente diferente, pero sí no tan similar a la de Estados Unidos. Ellos estaban pensando en un G2. Bueno, habían dos escuelas de pensamiento en Estados Unidos. Una, la de Brzezinski, que acuérdense que Brzezinski acaba de fallecer, y él era íntimo de Obama, fue el asesor de seguridad nacional con el presidente Carter, y por su rusofobia congénita, porque él es de origen polaco, luego se va a Canadá y luego viene a Estados Unidos y se vuelve uno de los grandes geoestrategas, guste o disguste, de Estados Unidos, pero sobre todo el Partido Demócrata, y traía la idea de hacer un G2 de Estados Unidos con China contra Rusia. Llega Trump y no funcionó, porque Trump con Kissinger traían otra idea, un G2 de Rusia con Estados Unidos contra China. Bueno, de ahí viene todo el escándalo del Russiagate, toda la colusión rusa, etcétera, etcétera, que no me voy a adentrar a eso, pero nada más lo digo como anécdota o como botana, como la quieran tomar. Y la realidad es que al final del día sí se da un G2, pero entre Rusia y China, y dejan aislada a Estados Unidos. Vean qué interesante. Bueno, entonces ahí les doy el corte de caja. Trump entiende, vean, yo no puedo ser pro Trump, ahorita que me estaban entrevistando por la UDG, les decía, yo como mexicano pues no puedo hacer la apología de Trump, y además no es políticamente correcto ni vendible. No quiero que saliendo de aquí me linchen, o aquí adentro mismo, ¿no? Tampoco quiero regresar sano y salvo esta tarde a casa. Bueno, entonces pero no es irracional, Él sabe perfecto a dónde va. Es un blofista, fue casinero, es un exitoso hombre de negocios de bienes raíces, pero la política internacional no es real estate. La política internacional es compleja, tiene matices, sutilezas. Lo que sí entiende es que, y véanlo, guste o disguste, lleva 2 años en el poder, casi, y no ha librado ninguna guerra. Habla mucho, es bocón, vociferante, cacofónico. ¿Cuántos adjetivos quieren que les dé? Se los doy. Es son of a bitch, está bien, lo que quieran. Pero no es irracional, sabe sus límites. Y sí tiene, vean, yo lo he seguido mucho, sobre todo como tengo una deformación psiquiátrica. Incluso ayer le comentaba al maestro Solana que uno estudia, bueno, no se los digo para que dejen de estudiar, hay que acabar las carreras, es como el servicio militar, hay que hacerlo, hasta por disciplina. Bueno, pero luego hay que reformarse de lo que uno estudió.
uno quiere tomar su propia vía. Es decir, las universidades nos dan la plataforma de vida, toda una mecánica para entendernos con el lenguaje propio que tiene cada especialidad, porque ya se volvió una torre de Babel también. Hoy usted es un genetista y luego hablan con un fiscalista, a ver, no sé cómo le hacen para entenderse. Y ya no me pongo un abogado penalista, ¿no? Y más si es mexicano, ¿no? Con un filósofo, bueno, inentendibles los dos, no se entienden. Yo, por ejemplo, pues todos tenemos problemas, ¿no? Judiciales o de cualquier índole. A mis abogados les tengo que pedir como retrasado mental que me la barajeen con peras y manzanas, porque a veces no los entiendo. La lingüística propia que tienen las profesiones. Bueno, a lo que quiero llegar es de que sí he seguido mucho la biografía de Trump y hay una que les recomiendo para entender. Obviamente los chinos y los rusos lo tienen mega estudiado. Una entrevista que hizo hace 29 años a una revista que se llama, que no creo que la conozcan aquí en la universidad, porque ahí son estudiosos, que se llama Playboy. Bueno, en los ratos libres, ¿no? De repente, bueno. Y en esa revista, no creo que hubiera dado en ese momento Trump una entrevista en otro lugar. La dio en Playboy. Bueno, y es muy interesante porque ahí se da su perfil psicológico y sí le teme a la guerra nuclear. Lo único que cambió en el pensamiento de Trump de hace 29 años a la fecha es que antes pertenecía al Partido Demócrata y ahora pertenece al Partido Republicano. Pero fuera de eso es el mismo Trump. Casinero, blofista, ya saben, todo lo que ya queda. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, él sí entiende sus márgenes, a veces abusa, y hoy para reelegirse, pues obviamente tiene tiene varios obstáculos. Uno es su guerra comercial con China, que le puede afectar o acelerar la recesión. Es muy difícil que en Estados Unidos un presidente se reelija habiendo una recesión. Que obviamente se los digo, a mí no me gusta vender espejitos ni espejismos menos, pero nosotros vamos a importar esa recesión, nos guste o no. Tenemos un comercio 80% con Estados Unidos, pues ya me platican, pues te van a dejar de comprar, así de fácil, en una época de recesión. Que además no hay que ser economistas, no estoy diciendo que no estudien economía, yo me dediqué mucho a la economía, incluso doy conferencias en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, espero que no me escuchen, por favor. Bueno, pero pues con leer la Biblia basta, ahí tienen los 7 años de las vacas gordas y las vacas flacas, esa es la recesión, es estructural, se tiene que dar. Lo que va a hacer Trump es prolongarla hasta el día después de la elección, que es el primer martes de noviembre del 2020, esa es una. Otra, Estados Unidos tiene serios problemas financieros, inocultables, y ahorita ya están haciendo otro quantitative easing, otra facilitación financiera, pero más velada, no le están dando adjetivos. Ayer o antier, la Federal Reserve, después de haber bajado por segunda vez en pocos meses las tasas de interés, sacó al mercado alrededor de 65 mil millones de dólares. Es decir, si hay problemas financieros en Estados Unidos, son serios. Cuando China está en auge, ya es la primera geoeconomía mundial, cuando se mide el Producto Interno Bruto en términos de poder de paridad de compra, o Power Purchase Parity, como se llama en inglés, y ya hasta Japón ya le ganó ya hasta India ya desplazó a Japón. Entonces el mundo ha cambiado dramáticamente, hay una dinámica que le estaba dando yo ahorita con esta consideración del segundo escenario del trilema con estos G2. Entonces, ¿qué sucede? Nos quedaba el tercero, que se pusieran de acuerdo, y todavía no empiezo a calentar motores, y fíjense, ya llevo 15 minutos. Sí, está bien. Sí, pues si no, todavía no empiezo y fíjense ya. Yo mismo me tengo que autocontrolar. Entonces, el tercero era que se pusieran de acuerdo.
No es fácil, porque en Estados Unidos hay intereses muy fuertes que todavía traen el complejo arcaico de ganar guerras, la economía de guerra, etcétera. Pero hoy nadie gana a esos niveles de Rusia y Estados Unidos, todos pierden. Y en eso yo creo que el presidente Trump está consciente de ello. Entonces, hoy por eso les decía, ¿en qué veo más claro? Bueno, ya les había advertido en 2007 el presidente Putin en su célebre discurso en la conferencia de seguridad que se da cada año en Múnich, el Wehrkunde que se llama, que es famosísima en Europa. Ya en 2007 el presidente Putin había advertido, vean, estamos hablando 12 años después, no le hicieron caso, lo vieron como un loco que fue a blofear a Múnich, y hoy se dan cuenta que pasaron 12 años y hay que rescatar ese discurso de Putin en Múnich, donde habla precisamente que hay que armonizar al mundo. Nadie va a ganar una guerra, todo lo que estoy diciendo ahora. Y lo más interesante ahora, pasados del 2007 a la fecha, 12 años, y pasados 2 años después de Obama, se ve mayor claridad. Por eso les digo, no es lo mismo en el prisma que había hace 2 años, o hasta hace 1 año, exagerando. El mundo sí se nota que va tomando un cierto rumbo, por lo menos. ¿Cómo? Bueno, hay una frase que a mí me encanta, que es la única que le entiendo a los penalistas, que es: a confesión de partes, relevo de pruebas. Digo, por si lo dice China, ustedes leen la prensa china, Estados Unidos está en decadencia, la barbarie, que no se equivocan tampoco, pero hay que tomarlo con cautela, la barbarie estadounidense, todo lo que quieran y más ahora que traen la guerra comercial. Luego, si leen la prensa rusa, bueno, desde hace mucho se autoalaban de sus proezas tecnológicas, sobre todo en materia militar, con estas armas supersónicas, que incluso el presidente ruso se ha dado el lujo precisamente para apaciguar las aguas. Yo creo que es muy inteligente la actitud que han tomado el mandarín Xi de China y el presidente ruso de hay que calmar a Estados Unidos. Es decir, tampoco conviene, fíjense, tenemos que ser magnánimes y generosos, no nos conviene que se caiga Estados Unidos. Y no estoy pensando porque México esté vinculado a la esfera de influencia de Estados Unidos, que conste, lo estoy pensando en términos del mundo. Es decir, sería un Sansón que si se cae, va a hacer que se caiga el templo entero. El templo sería aquí el mundo. Entonces hay que ayudarlo a salir de su grave crisis, que es más seria de lo que publica la prensa occidental. Y el zar Vladi, como yo le llamo, le ha comunicado a su homólogo estadounidense de venderle incluso armas supersónicas, para que no tengan ese temor del que se llama en inglés el first strike, el primer golpe. Dicen que en esto a veces, en cuestión nuclear, quien asesta el primer golpe puede sea el que gane, porque no va a haber tiempo rápido de respuesta. Eso es importante entender. Igual, en China están pensando ya dar parte del know-how que tiene Huawei con el 5G. Lo que pasa es que en Estados Unidos, ya lo saben también, Huawei ya el problema no es el 5G, ya es el 6G. Ya los chinos están demasiado adelante en materia tecnológica y muchas de sus cosas no las dicen. A ver, ¿quién sabía todo? ¿Quién se iba a imaginar? Si yo los hago retroceder en el túnel del tiempo, no los voy a retroceder tanto, no se asusten, al 2001 o al 2001, cuando ingresa China a la OMC. ¿Ustedes saben que en ese 2001 China estaba detrás de México? ¿Ustedes lo pueden creer? Y entra a la OMC y ahí viene el despegue brutal de China. Es la primera superpotencia, pero además ahí viene lo principal. En estas crisis, y Trump sí lo entiende, Trump no cree mucho en la bolsa de valores, lo dice en su entrevista de hace 29 años.
Él es de cash, el casino se maneja cash. Yo nunca entré a un casino, es lo que me cuentan. Bueno. No, y que no me escuchen en casa. Bueno, ningún casino conozco, ni el de Líbano, que es muy famoso, ni el de Mónaco, ni el de Montenegro. Nada más escucho hablar de ellos, ¿eh? Bueno. Y el de Macao sí llevé a mi esposa, lo tengo que reconocer, ahí entramos juntos, que ustedes saben tiene 15 veces más movimiento de capitales que Las Vegas. Que eso a veces, no sé, el chino es muy apostador, va en sus genes. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es de que la misma China, con Huawei, está dispuesta a ceder, en parte, su know-how a Estados Unidos. Yo creo que es una política racional, muy inteligente, para que tampoco Estados Unidos tenga miedo que la van a despedazar, como ellos han despedazado al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense, Estados Unidos tiene entre 800 y 1000 bases militares cercando a Rusia y Estados Unidos, y a China, que ya no son costeables. Las guerras de Irak y Afganistán les costaron muchísimo. Y el mismo Trump lo dice, las guerras no sirven para nada, nos han hecho perder parte de nuestro gran auge internacional. Bueno, eso se los doy en resumen y vean cómo repentinamente, 12 años después del discurso de Múnich del presidente ruso y 2 años después de que se va Obama, nada menos que el presidente francés Emmanuel Macron, que conste, yo sí le tenía algo de recelo. Pues imagínense, fue funcionario de la banca Rothschild, es un globalista, no es mentada de madre, así se dice, globalista. Es decir, los que son a favor de la globalización, que está caduco ese modelo. Ahorita estamos en la fase de la desglobalización con regionalismos. Vean lo que hizo China, les doy el ejemplo. Lo primero, le pega a Estados Unidos con su guerra comercial, quizás sea para negociar mejor. Acuérdense que Trump se cree genio en la negociación. Lo que pasa, una cosa es negociar, vender un edificio, y otra cosa es el mundo. Varía demasiado. Él tiene su famoso libro The Art of the Deal, el arte de negociar, que ahí tiene 2 frases clave. Una dice, al pequeño lo aplasto. Bueno, no quiero hablar de un país que está al sur de Estados Unidos, dejémoslo ahí, como nos han aplastado en todo. Ese tratado MEC, que es nos humillaron. Ese Guajardo no tiene ni idea de lo que firmó. Así nos hizo pedazos. Lo que pasa es que nadie lo está analizando. En México no estamos en ese tema. Estamos en la peluca de Peña Nieto, hágame el favor. ¿A quién le importa ya Peña Nieto? Ponga las pelucas que quiera. Pero es el tema nacional. En lugar de estar analizando el contenido del MEC, donde nos hacen papilla en todo. Bueno, entonces en eso andamos. Entonces, hoy, ¿qué está sucediendo en realidad? Lo que estamos viendo es de que él sí sabe, esas guerras, a mi juicio, le están sirviendo para negociar. Entonces, regresando a ese discurso de Macron, el que no quito el dedo del renglón, 2 días después de la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, ya viene la parte interesante, comenta ante 200 diplomáticos, 200, que Occidente está en decadencia, no habla bien de Estados Unidos, soy generoso y benigno, no voy a tocar el tema, y habla de que ya el mundo tiene que incorporar a nuevas potencias, que son China, pone en primer lugar a China, segundo lugar a Rusia y a India. Es muy interesante. Y dice, ya nosotros no estamos inspirando al mundo. Hoy son estos 3 países quienes están inspirando al planeta. Digo, no lo dice cualquiera, lo dice Macron. Y a mí me dio mucho gusto el discurso, porque ahí sí yo soy de formación, ya no sabe uno qué quiere decir eso, francesa y francófona y francófila, las 3 tengo. Entonces,
me reencontré mucho con mi secundaria, mi preparatoria francesas, se los digo abiertamente, que me enseñaron el arte de la civilización, la cultura, que esos son los atributos que tiene México. México es una potencia cultural y civilizatoria, y también me da mucho gusto, no vengo a hacer propaganda ni proselitismo, pero me da mucho gusto que el presidente en turno, para que vean que no hice propaganda, ni cité su nombre, el presidente en turno esté a favor de esos dos conceptos, el civilizatorio de México y nuestra gran cultura, que nadie la tiene en todo el continente americano, que no nos apantallen. El único problema que tenemos es que no nos han dejado entrar a la tecnología. Esa famosa 4T, de ya saben quién, le falta la T de tecnología, ahí veo el faltante. Y ustedes lo saben, que viven en Jalisco, yo suelo ir muy seguido a Guadalajara, bueno, más a Zapopan últimamente. Ustedes ven los mismos jóvenes maravillosos, talentosos, de primera, que estarían ganando en Silicon Valley $25,000 al mes, pues los explotan con $4,000 al mes en Zapopan, pero no trabajan para empresas mexicanas. Ya saben para qué empresas trabajan, para las empresas de Silicon Valley, que a mi juicio nosotros que adoptar ese modelo de Silicon Valley a México. Bueno, dicho esto, y ahí bueno, ese discurso de Macron fue altamente significativo, porque no lo dice cualquiera. ¿En qué momento lo dicen? Que Gran Bretaña se está saliendo de la Unión Europea, de 28 países, se van a hacer solamente 27, muy caótica la salida, por cierto, vean todos los cambios de gobierno que ha tenido Gran Bretaña. La democracia europea, esa democracia que hay que redefinir, rehacer, que le falta la parte ciudadana en la época de las redes sociales, donde las universidades tienen que ser copartícipes de la toma de decisiones, ir más allá de esos tres poderes ya añejos, legislativos, ejecutivos y judicial, para ser una gran familia democrática y no aislar al resto de la nación de la toma de decisiones. Entonces, esa parte está fallando en Europa. Vean, Estados Unidos sí es un país polarizado, muy fracturado. Europa igual, se está balcanizando de facto. Pero lo más importante es esto, país que conocemos, España. Van a su cuarta elección en 4 años. Van a su segunda elección, creo que en 4 meses. Que es decir, no está funcionando ese modelo. Y no estamos repensando cómo hay que ir. Y ahí sí, nos guste o no, China lleva la ventaja, porque no tienen ese problema electoral, cuando el mandarín Xi, el Partido Comunista, lo eligió de por vida. No estoy haciendo la apología de ese modelo chino, pero a ellos les está funcionando. Y dicen, ese es el modelo, que curiosamente se lo copiaron a un partido que no quiero decir, en México, se lo copiaron a un partido en México. Curiosamente, ¿eh? La economía mixta, el capitalismo de Estado, empresarios con controles, etcétera. Bueno, entonces esa parte también no hay que perderla de vista, y a mi juicio, pues por eso yo les digo que soy un poco más optimista que hace 2 años. Tampoco quiero decir que es optimista y que es pesimista. Es como un día alguien me corrigió y me dice, es que si tú le haces esa pregunta a un deprimido, pues el optimista va a ser el pesimista del que está feliz, es el equivalente. Pues, y en eso también tiene razón. Pero en mi caso, yo diría que la visión que yo tenía hace 2 años, hoy la veo más clara, en donde ya Estados Unidos, pues sobre todo el equipo de Trump, empieza a entender que no pues, se puede vivir, sobre todo ese occidente no puede estar ya sin Rusia, a tal grado que, ya van 2 datos duros. Antes de la cumbre del G7 en Biarritz, se reunió, no sé si 3 o 4 días antes, se reunió el presidente, bueno, recibió o visitó el presidente Putin al presidente Macron. ¿Qué trataron? Se ha filtrado poco de la cumbre, pero inmediatamente después surgen 2 declaraciones muy interesantes.
Una, el presidente Trump, que vuelve a insistir que hay que reingresar a Rusia al G7 para que sea G8. Y luego en su discurso famoso, 2 días después de la cumbre del G7 de Macron, comenta que hay que reincorporar a Rusia. Es decir, Rusia ya no puede estar fuera de la familia europea o occidental. Aquí el problema es que Rusia es la que no quiere. Hoy Rusia se da el lujo y dice no sería funcional el G7 o con nosotros el G8 si no asisten, yo creí que era la CIA o algo así. Y sobre todo que dijo que no entendió, bueno, pues, se lo repetimos a los de la CIA. O el Mossad, que me traen, bueno, en la sopa los veo. Pero no les está yendo bien, por cierto. Yo soy tan abierto que no tengo secretos. Es malo, pero ni modo. Bueno, a lo que quiero llegar es de que es muy interesante esta postura porque el año entrante la cumbre entrecomillada del G7 se da en Mar-a-Lago, en Miami. Y eso para Trump, imagínense, antes de la elección, pues digo, mal que bien van a decir, el señor sí convoca, vino Vladi, ¿no? ¿Viste? El zar Vladi, para no meternos en problemas semióticos. Y más si, como pretende el presidente ruso, que hay que invitar a Rusia y a India. Imagínense, incluso hasta amagando, ya estaríamos hablando ya no de un G8, estaríamos hablando de un G10. E incluso amaga Putin y dice, hay que invitar al de Turquía. Digo, pero esa va con chanfle, ¿no? Ya sería G8, no lo van a admitir los europeos, que no quieren saber nada de Turquía. Pero en realidad yo les diría, vean, esas cumbres, sobre todo el G7, es muy disfuncional. En realidad el mundo, siempre lo he comentado, hay un término que se usan mucho los que saben de la materia, los geoestrategas, tiene una estabilidad estratégica, así se llama, y está dada por Rusia, no lo digo en orden, Estados Unidos y China, aún en la peor fase de Rusia y en la peor fase de China. Y esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, pero vean cómo da vueltas el destino. En la Segunda Guerra Mundial lucharon juntos Estados Unidos, Rusia y China. Estuvieron juntos. Luego China siguió con Estados Unidos, bueno, relativamente hasta que llegó Kissinger y Nixon, fueron a visitar a China en la década de los 70, que jalan a China y lo sacan de los brazos de la URSS en ese momento. Y ahora es al revés. China y Rusia son relativamente aliadas, no conocemos si hay algún tratado secreto, lo que se permea en los medios y en las publicaciones de los think tanks del mundo. Pero en realidad, si nos somos estrictos, pues realmente el mundo, para ser armónico, tiene que ir a un G3 con esferas de influencias y regionalismos. Sé que va a haber una sesión de preguntas y respuestas, lo cual yo festejo porque así hay más interacción. ¿Y México qué? Porque alguien me va a hacer la pregunta. Nosotros pertenecemos a la esfera de influencia de Norteamérica. Desde hace mucho. Desde 1846. No es nada nuevo. Que se refrenda con los tratados de Bucareli en 1923 y con la frase de Brzezinski, no queremos un Japón en la frontera. Es decir, México ahí tenemos un apartheid tecnológico que no se atreve a decir su nombre. Quizás por eso la T de la 4T, la T de tecnología esté faltante. Bueno, ya dicho esto, ya les di un panorama de lo que voy a hablar realmente. Y ahora nos vamos más rápido con las diapositivas. No me consiguieron mi diadema, ¿no? Así que voy a estar agarrando un micrófono para estar aquí. ¿Se oye? No. ¿Sí se oye? Sí, bueno, ahí tienen la siguiente, por favor. Bueno, me tenía que hacer publicidad, ¿no? Pero este era de hace 2 años. Vean el título que le puse, ¿no? Pero ya es la era post Estados Unidos.
y el presidente Macron de Francia, que no es cualquier país. Francia es el único país dotado de armas nucleares en el continente europeo. Nadie tiene armas nucleares. Bueno, luego, la siguiente, por favor. La siguiente. No escuchan. Bueno, vean, esto es interesante porque, vean, el Council of Foreign Relations, que no es diablo de mi devoción, pero hay que leerlo porque es muy influyente. Los rusos creen que Rand Corporation es más influyente, porque maneja más cuestiones militares. Y los chinos leen todo, ellos no dejan ni una página. Pero los que son así más selectivos, bueno, él es interesante por lo que dice Richard Haass, el presidente de este Consejo de Relaciones Exteriores, que se llama un mundo en desorden, ¿no? Entonces pone la política exterior estadounidense y la crisis del nuevo orden. Vean, esto es interesante porque incluso, lo digo no en plan así feroz, lo voy a decir muy benigno. Esta la traducen la revista, algunos artículos, y la tienen en español. ¿Cuál es su desgracia? Que es chafísima. ¿Por qué? La hace el ITAM. Chafísima. Es decir, quieren imponer su mundo teológico neoliberal que está caduco. Ya el mismo Macron lo comentó, que vean que viene de la banca Rothschild, que es lo más globalista que puede haber. Que fue funcionario precisamente, pero vivió también lo de los chalecos amarillos, que es un movimiento de insurgencia rural, que hemos descuidado al campo, cuando quizás el futuro de la humanidad esté en el campo más que en las ciudades. Eso hay que repensar mucho esa parte. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí tienen el mismo Michael Clare, que es yo diría vean, otra crisis que tiene Estados Unidos, no tienen pensadores. Van a decir, bueno, ¿cómo Jalife, que es una piltrafa de quinta, se atreve a criticar que no hay pensadores en Estados Unidos? Pues no los hay, aunque no me crean. Son toxicólogos, punto, intoxican, nada más. Pero son propagandistas baratos, no está pensando nadie. Hay muy pocos que están pensando. Bueno, imagínense Bolton, al que acaba de soltar el presidente Trump, quería librar 7 guerras. Ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. Primero quería ir contra Rusia. Bueno, no tiene ni idea con quién se está metiendo. Contra China, contra Irán, contra Norcorea, contra Afganistán, hasta contra Venezuela, contra Siria. Bueno, ya, nada más le faltaba irse contra Tlaxcala, ya para acabar. Entonces ahí tienen ustedes, McClure propone, y me llama la atención porque se los digo, vean, yo no sé, no me quiero acreditar, yo soy una gente que tiende a la humildad, aunque no lo crean, bueno, tiendo y aspiro. Yo no sé quién manejó primero el término del orden tripolar, realmente, muchos dicen que yo, lo cual les agradezco, no me importa, pero estoy entre los 5 o 10 que lo dijeron, no sé si me estoy explicando. No importa el orden, pero por lo menos hubo un latinoamericano y un mexicano de la UNAM que se atrevió a pensar diferente a la intoxicación general de los medios que estaban en México. Esa es si ustedes me ven, ¿cuál es tu gracia? Esa. Pensé diferente a Loretito, a los Krauses, a Aguilar Camín, a toda la fauna que dañó al país porque no nos hizo pensar. ¿Cuál es la gracia de un país? Pensar críticamente, dialécticamente. Yo a mis alumnos los exhorto, ya no voy a decir no obligar porque me corren de la universidad por acoso mental. Bueno, sí, ahorita olvídense, tienen que cuidarse. Entonces los exhorto a que sean críticos inclusive de mí mismo. La antítesis, que ser dialécticos. Yo no soy prelado ni pastor, que voy a estar ahí haciendo proselitismo. Bueno, es muy interesante. Entonces es interesante que Michael Clare, del Hampshire College, que es muy prestigiado, hable precisamente del orden mundial tripolar. La siguiente, por favor. No me escucha el de la cabina, y ni me ha traído el diadema, oye. Me lo prometieron, ¿eh?
Y eso que me hicieron firmar no sé cuántos papeles, nada más faltaba el del diadema. Bueno, vean, lo digo con humildad y rigor, aquí colaboro, es un portal francés muy importante. La estrategia de Trump era contra Rusia y China en ese momento, y estaban pensando, yo creo que estaba blofeando Trump. Y ahorita hoy al corte de caja de hoy, yo incluso este artículo pues lo variaría mucho, ¿no? Pero empezaron a pensar de que si deseas la paz, prepárate para la guerra nuclear. Estrategia de Trump contra Rusia y China. Esa era la tónica cuando entró él al poder. Hoy, si ustedes se dan cuenta, a Rusia ni la toca con el pétalo de una rosa. Rusa. Bueno, sigamos. Bueno, y Foreign Affairs incluso empezó a manejar la viabilidad de una guerra nuclear, que es madness, totalmente de locos. Nadie va a ganar. Ya Trump lo visual, pero tenía la presión, porque ellos creían, todavía no salía la panoplia rusa de sus armas hipersónicas. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí viene, saca un libro Andrei Martyanov, que se llama Losing Military Supremacy, The Myopia of American, ¿qué? Strategic Planning, ok. Bueno, ya lo entendieron, pues aquí son trilingües, me imagino. Bueno, entonces, destroza el mito de la superioridad militar de Estados Unidos. Es decir, dicho así fácilmente, tienen problemas los Estados Unidos. Vean, yo ahora que me estaba entrevistando nuestro amigo, que le dije la próxima vez lo voy a entrevistar yo porque sabía más que yo. Imagínense, el entrevistador sabe más que el entrevistado, ¿no? Ya era el colmo. Entonces, y no es que uno sea mal o bien pensado, en la geopolítica no hay ni buenos ni malos, no se puede ser maniqueo ni angelical. La geopolítica es con humanos, y los humanos, pues, ya saben cómo somos los humanos. Entonces, se me hizo raro. Bueno, ya saben, el reflejo condicionado es, péguenle a Irán. Irán fue el culpable de lo que pasó en Arabia Saudita, etcétera. Entonces, yo soy mucho de escenarios. Primero, bueno, a ver, si es Irán, sucede algo. Si son los guerrilleros hutíes, que es una mezcla de mayoría chiitas con sunitas de Yemen, es otro escenario. Y hay un tercer escenario. ¿Y qué tal si Estados Unidos dejó hacer? Pues está muy raro que le hayan vendido drones, le hayan vendido sistemas aéreos de defensa Patriot y Aegis, que supuestamente son de ensueño, y no funcionaron. Está rarísimo eso. Uno, son malísimos o dejaron hacer. Eso nadie lo está tocando como tercer escenario. Porque ustedes han de saber que Aramco, que es la principal empresa estatal del mundo, va a hacer una oferta pública inicial, se llama Initial Public Offering, de alrededor de $2 millones de dólares. Y tienen puesto el ojo Trump y su yerno Jared Kushner. Ahí que hay, no lo sé. El corte de caja de hoy se me hace extraño que no funcionaran sus sistemas de defensa aéreos. Es todavía peor que lo hayan hecho los guerrilleros hutíes, porque son del medioevo. Que alcancen el corazón energético de Arabia Saudita, oigan, es tremendo eso. Hay cosas, ahorita se lo comentaba yo al maestro Solana, de que hay mentiras verosímiles, curiosamente, y hay verdades inverosímiles. Se pueden dar las dos cosas. Yo realmente, como diría Montaigne, el gran pensador de ensayos francés, suspendo mi juicio. Prefiero tener más datos, pero no me cuadra. A mí si me empiezan y yo conozco bien la región, se los digo con humildad y rigor, toda la región, hasta Irán, que está prohibido entrar, pues entré. Bueno, entonces suspendamos el juicio, ¿les parece bien? Eso es muy difícil. Ya el secretario de la Defensa del Estado, Mike Pompeo, ya tiene al culpable. Bueno, pero no puede ser juez y parte.
Ellos deciden quién es. Y acuérdense, la historia de Estados Unidos es que siempre tienen coartadas para inventar, porque la población de Estados Unidos no es muy proclive a irse a una guerra si no hay algo así tremendo. Vean, el atentado al Maine en Cuba, eso fue lo que los hizo entrar en guerra contra España, y ahí se vuelve Estados Unidos potencia del Pacífico. El atentado a Lusitania tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, y incluso el telegrama Zimmerman, donde tiene que ver México. Agarran, decriptan el telegrama Zimmerman que le envía a Alemania, creo que a Venustiano Carranza, donde dice que le van a devolver los territorios a México. No sueñen, por favor, estoy hablando. No sueñen, que ahorita los gringos andan detrás de la cuenca Burgos. Bueno, ese es otro tema. Ya les calenté con eso de la cuenca de Burgos. Entonces, a lo que quiero llegar, y luego el Golfo de Tonkin, para entrar a la guerra de Vietnam. El otro, Pearl Harbor, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, que hasta cobraron doble los seguros que porque eran gemelas, no es broma, Y luego en la tarde se cayó el tercer edificio. No, pues es de risa todo eso. Y lo intoxican a uno con la televisión. Por eso hoy las redes sociales se han vuelto un peligro. Aunque el 80% de lo que sale en redes sociales, se los advierto, es puro fake, Tampoco los crean. Por eso tienen que saber a quién seguir. No estoy haciendo publicidad. Lo único que digo, pues sí, dime a quién sigues en redes y te diré quién eres. Pero sin duda. Y antes era obligados, teníamos que ver el cajón negro ese que nos ponían enfrente. Y es peor cuando estaba en blanco y negro, imagínense. ¿Se acuerdan del 68 en México, no? Cuando Zabludovsky dice, amaneció una mañana maravillosa, y ya vean no sé cuántos muertos en Tlatelolco. Se manejan, bueno, ahí dejemos. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen, vean, ya empezaron grandes autores como Pillsbury, y hay muchos libros, empiezan a manejar lo que se llama el China bashing, que les dio resultado a Estados Unidos contra Japón. Pero ya contra China no les está funcionando. Lo que pasa, y yo muchas veces comento, en que China ha aprendido de los errores estratégicos de la URSS, para no repetirlos, y también aprendió de los errores financieros de Japón. Entonces hoy se va con mayor cuidado. Y así a veces las batallas no son sexenales, no lo son, toman tiempo. En el espacio. Y esta es otra, por ejemplo, Dead by China. Peter Navarro es un xenófobo, así se les considera a los duros contra China. O sea, hay mucha literatura. Y luego en 100 años, dice que es un maratón de 100 años este autor, Pillsbury. ¿No habrá otro señalador? Porque a mí ya se me acabó la pila, pero de la de aquí, no la física. Entonces, donde habla del maratón de 100 años, y vean la estrategia secreta de China para sustituir a Estados Unidos como la potencia la superpotencia global. Bueno, la siguiente, por favor. Creo que no me oyen en la cabina, ya. ¿Y el diadema? Sigue, señor. Bueno, y vean, y este es el proyecto real de China, y es un proyecto de infraestructura. Si nosotros nos damos cuenta, también aquí hay un punto de inflexión. El modelo financierista de Estados Unidos lo está llevando a la ruina, no pegó. ¿Qué es el modelo neoliberal? Hoy realmente ya se dieron cuenta que hay que ir a la infraestructura, y en eso Trump, hay que reconocerlo, él cree en el cash. Hoy China tiene más de 3 millones de dólares de reservas en cash, imagínense. Ya quieren comprar la bolsa de Londres, hicieron una oferta por 40,000, por 40,000 millones de dólares. Y el proyecto de las rutas de la seda es maravilloso, porque lo que está buscando China para el año 2025 se llama China 2025, es ser autárquica, que es difícil,
La autarquía significa la autosuficiencia tecnológica. Yo no sé hasta qué grado lo puedan admitir. Tiene muchas cartas bajo la manga China, tiene muchas vulnerabilidades también. Una de ellas es la cuestión energética. Aunque ellos producen petróleo, importan mucho petróleo, sobre todo, conste, de Arabia Saudita, ojo, y de Irán. Entonces aquí hay algo que hay que tener, la ruta de la seda, pues tienen un proyecto con un banco que se llama el AIIB, que es el Asian Infrastructure Investment Bank, el Banco de Infraestructura e Inversiones Asiático, donde uno de los primeros a entrar fue Gran Bretaña. Miren qué interesante. El único país de Latinoamérica que está en ese banco, adivinen cuál es. Obviamente no es el nuestro, digo, para que no pierdan el tiempo, ni es Belice tampoco, ¿no? Brasil. Nosotros estamos, en Latinoamérica no están entendiendo la dimensión de lo que está sucediendo. Entonces ahorita tienen que hay 3 rutas de la seda. La conocida continental, la que había hecho Marco Polo, que eso ustedes ya la saben, que va desde la parte de Xinjiang, que es islámica, curiosamente, la parte occidental de China, atraviesa Rusia y llega a Europa, porque es el mercado. Es decir, ¿para qué quieren una ruta de la seda los chinos sin Europa? Pues es absurdo. Y hoy, si ustedes ven a nivel geoeconómico el intercambio que se da entre Alemania y China, el primer comprador de Alemania es China, es a donde más exporta. Y hoy China, les estaba diciendo hace un momento, lo que hizo fue reajustar su comercio. Entonces ya piensa en términos regionales, por eso yo les hablo de desglobalización, regionalismos. Nos guste o no, México está en el proyecto de Norteamérica. Nos guste o no, y no hay margen de maniobra. Es más, no es ningún secreto, al anterior presidente de las pelucas le pegan duro porque sin visión estratégica iba a ser el tren bala de México a Querétaro. Y obviamente por ahí le pegaron. Si Estados Unidos no tiene ningún tren bala, ¿cómo lo iba a tener México? ¿Cómo iba a aceptar eso Estados Unidos? Es más, en el TEMEC, que así le llaman al nuevo Tratado de Libre Comercio, hay veto implícito contra China. Entonces esos empresarios que son medievales, sobre todo los de Coparmex, son los peores, pues son de quinta esos. No tienen ninguna visión. Bueno, ya se fue Estados Unidos, que venga China. Bueno, ¿cómo va a venir China? ¿Quién te va a dejar? Hay hasta veto implícito, lee el Tratado de MEC. No tú, tu secretaria, que es más inteligente que tú, que lo lea. Y ella con secundaria colige mejor que su patrón. Ahora, hay gente muy inteligente en Coparmex, lo reconozco, incluso he dado conferencias, pero ahorita el que está dirigiendo es un golpista. Le hace daño a Coparmex. Coparmex debe dedicarse a lo suyo. Yo no soy antiempresarial, todo lo contrario, soy proempresarial. Deben darles empleos a los jóvenes, estar en innovación, crear empleos, que no se metan en la política, no es de ellos, no lo saben hacer, son tontos. Alguien se lo debe decir, eres tonto, no te metes a esto, no lo entiendes. ¿Cómo se va a meter China? Bueno, yo he dado conferencias en el Club de Industriales. De inmediato el reflejo, pues que venga China. ¿Cómo va a venir China, por favor? Lee, ya deja de escuchar Televisa, que está quebrada además. Supérate. Bueno, ya, sigamos. Bueno, ahí tienen la ruta. Luego la ruta marítima, que ese es un problema para China, porque ustedes se dan cuenta, China no tiene relativamente una salida muy abierta al mar. Tiene que pasar por el estrecho de Malaca y no es fácil. Luego pasar aquí por el Océano Índico y aquí obviamente entrar a África, que África ya la ganó China, se la quitó a Estados Unidos, incluso se la está ganando Europa, que esa parte no la estamos viendo, porque a China le conviene mucho
Imagínate, hay que alimentar a 1.400 millones de chinos. Se dice fácil. La energía, pues un país está creciendo 6.5, son los últimos datos al año. Nosotros estábamos en 0.1, ahora estamos en 0, lo corrigieron. Entonces, pues México hace mucho que no crece. México, desde que entramos al modelo neoliberal, tenemos un crecimiento mediocre del 2. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay que tener mucho cuidado, que hay que decirle a la gente qué significa el 1, 2, 3, ¿qué? No. Si México tiene un crecimiento de natalidad del 3% y crece el 1%, pues no creció, tiene problemas. No sé si me estoy explicando. Sí, por ejemplo, Alemania tiene una natalidad de 0.1 y creció 0.2. ¿Le fue bien o mal? Le fue mega bien. No sé si me expliqué. Hay que tener mucho cuidado con esas cifras. Entonces nosotros traemos, que además somos feroces en la natalidad, imagínense, traemos casi 3, porque además maquillan las cifras, desde hace mucho, no es nuevo. No le estoy pegando a la 4T, no me vayan a malinterpretar. Traemos 3 y crece 0, pero además es importada. Y ahorita le comentaba precisamente al maestro Solá, de lo que ingresa al país en el presupuesto, lo que tenemos en el presupuesto, solamente podemos usar el 12%. El restante va para pago de deuda externa e interna. Platíquenmela. Ahí me la platican. Con el Fobaproa, que ya se nos olvidó. 12%. Pues ¿cómo vas a hacer el Tren Maya, el transísmico? ¿Con qué? No hay dinero. Es la realidad. Y si no hay innovación y todo, entonces hay que crear otra plataforma. Pues, y luego regalaron el petróleo. Bueno, ahí me la platican como. Aquí no hay magia. Entonces ahí tienen ustedes la ruta marítima de la seda. Y la tercera, que esta es quizás la más importante. Porque lo que pasaría es que con la ruta de la seda, vean ustedes, sería la mitad de tiempo por el Ártico. Véanlo. Tomaría 24 días, mientras que la ruta de la seda marítima tomaría 48 días. Y que lo único que ha beneficiado el cambio climático es precisamente eso. Que ya la parte del norte, y entonces hoy Estados Unidos lo tiene muy bien planteado. Yo leo mucho al Pentágono, me gusta leer a la gente seria en Estados Unidos. Los civiles, se los digo, a ver, no con eso estoy diciendo que todos sean militares, pero lo más serio que tiene Estados Unidos son los militares. Son estrategas, tienen planeación, saben a dónde van, etc. Entonces sí, tienen sus 3 puntos importantes para ellos, desde el punto de vista es el Indo-Pacífico, Europa y ahora el Ártico. Por eso esa locura que aquí todo se interpretó, que Trump quiere comprar Groenlandia, no es ninguna locura, para nada. Groenlandia mide más que México, además tiene minerales de tierras raras, etcétera. Es precisamente para paliar la ruta de la seda en donde van juntos China y Rusia. Bueno, la siguiente, ya me voy más rápido. Vean, hablando en términos de regionalismos, vean, esto poca gente lo sabe y era lo que yo les decía. Si uno no lee a los chinos y no lee a los rusos, pues te va a ir las 2/3 partes del mundo. Y luego lees los periódicos mexicanos, en su mayoría son refriteros de los gringos, pues peor, porque hasta mal traducen lo que dicen aquellos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen una agrupación que se llama RECEP, que se llama Regional, vean la palabra mágica, Regional, Comprehensive Economic Partnership, que esta venció al TPP, ya Estados Unidos se salió del TPP, ya se salió, bueno, ya saben quién sigue ahí, aunque ya no exista, pero ahí sigue, ya saben. Digo, para no... Y vean cuántos se quedaron, la mayoría ya se vino para acá. ¿Sí se dieron cuenta del traslape? De los del TPP,
Entonces, aquí está la mayoría de los... Es el proyecto geoeconómico más importante del mundo hoy. Nada más falta que inviten a Estados Unidos. Que Trump lo haría en estos momentos. Bueno, entonces, esos son los países también que quieren pertenecer a la iniciativa del Belt and Road, que es la Ruta de la Seda, que es un proyecto de 8 trillones de dólares en infraestructura. Estamos hablando de millones de millones. 8 veces el Producto Interno Bruto de México. La siguiente. Bueno, es el proyecto, ya se los puse, Made in China 2025, etcétera. Nos seguimos. La siguiente. No me escuchan, todavía no llega el diadema, ¿eh? Ni va a llegar. Sí, ya me di cuenta ya. Bueno, y ahí viene, esta frase sí es importante, porque a mi juicio ese es el mundo que viene. Hoy estamos en un mundo de globalistas contra nacionalistas, los globalistas perdiendo, por una sencilla razón, porque Trump se aisló con Estados Unidos, traen el nacionalismo económico, America First, ¿no? Etcétera. Bueno, es otro mundo, nos guste o no, sigue siendo Estados Unidos una de las 2 o 3 potencias económicas a nivel mundial, que hoy lo comentaba precisamente con quien me entrevistó. Fíjense qué paradójico, la fuerza real de Estados Unidos es el dólar. No hay un sucedáneo se le llama una moneda de sustitución. Rusia no es fuerte en finanzas, esa es su debilidad. El problema de Rusia tiene mucho, es casi monoeconómica, aunque ya tiene más agricultura que antes, pero es mucho gas y petróleo. El rublo no es una moneda cotizable, el euro anda en problemas, el yen japonés, pues al final se va a reflejar el poder geoeconómico en las geofinanzas, sobre todo en las divisas. Pero hoy por hoy el dólar sigue siendo la supremacía, etcétera. Y vean qué dice el presidente ruso: la inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino para toda la humanidad. Viene con oportunidades colosales, pero también con amenazas que son difíciles de predecir. Quien quiera que se convierta en su líder, se convertirá en el gobernante del mundo. Oigan, no lo está diciendo el presidente de un país bananero. Entonces la inteligencia artificial es la clave. Cuando aquí en México todavía ni usamos la natural. Bueno, y ahí dice, las innovaciones tecnológicas crearán nuevos empleos, pero convertirán una buena parte del trabajo humano como obsoleto. Pues sí, todo se va a automatizar, robotizar. ¿Y qué vamos a hacer de los humanos? Hay que pensar. Hoy requerimos filósofos, hay que repensar el mundo. Por consecuente, debemos pensar con antelación dónde trabajará toda esta gente. Y eso lo dice Rusia, que su problema es demográfico, porque anda en 143 millones de habitantes para un país que mide 18 millones de kilómetros cuadrados. A ellos les falta gente. Y esa gente pues va a ser redundante. ¿Qué vamos a hacer? Hay profesiones que van a desaparecer. Aquí le invitaron al colegio de contadores. Habla de inteligencia artificial. Y al final, bueno, yo soy amigo de la verdad, no por el que me invitaron, pues tengo que decir, oigan, su profesión va a desaparecer. Bueno, estaban ahí deprimidos. La primera que va a desaparecer es la contabilidad. Y hasta la medicina, muchas carreras, muchas profesiones van a desaparecer. Entonces tenemos que estar atentos. Las universidades ya no pueden estar enclaustradas, tenemos que salir al mundo. Eso le falta a nuestras universidades. Bueno, la siguiente. Bueno, esto no me voy a meter. La siguiente, porque además quiero entrar la siguiente. Quiero entrar ya a las preguntas y respuestas. Bueno, esta es la nueva, vean, el Avangard, Sistema Estratégico Misilístico Hipersónico de Deslizamiento. El único que lo tiene es Rusia. La siguiente,
Bueno, y nadie quiere una guerra mundial para que prueben sus armas, a ver si es verdad o no. Vean, yo estas cosas siempre las verifico con el lado militar de Estados Unidos. Entonces, ya saben los civiles, el Wall Street Journal, el New York Times, o sea, que era bluff de Putin, creen que todos son Trump, ¿no? Pues no estaba blufeando. Entonces, nada menos que uno de los comandantes militares del Strategic Command, Stratcom, se le conoce en inglés, dijo, es serio lo de Rusia, más que serio. Entonces no es propaganda barata. La siguiente, bueno, ahí está. Bueno, ya hablamos de ello. La siguiente. La siguiente, ya eso todos lo saben. Bueno, fíjense qué interesante. En la cumbre de Biarritz, en la cumbre del G20, si pueden regresar la otra, a mi juicio fue más interesante no por el G20, sino por las reuniones bilaterales que se dieron. Entonces ya mucho de estas cumbres tipo G7, G20, ya no son tan interesantes. Bueno, Andrés Manuel ni asistió, ni fue. Mandó a Marcelo y a Ursúa, que nadie se enteró que había venido Ursúa. Y luego regresando ahí, pues casi le pidieron su renuncia, ¿no? Bueno, para que vean que no sirve mucho el G20 como tal. Ahí lo que valen son las reuniones bilaterales. Entonces, después de esta cumbre, ¿qué sucedió? La siguiente, por favor. Se reunieron, vean quiénes. La siguiente, por favor. Se reúne precisamente Trump con Putin, con Xi Jinping, estos dos. Luego incluso se reunieron con Modi, etcétera. Es decir, ahí se ve, como dicen el dicho muy popular, de qué lado masca la iguana, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, esto vean qué interesante, ya se los dije. Cumbre entre Macron y Putin, días antes del G7, define la ruta del esperado G8 en Miami, lo que les comenté. La siguiente. Están felices los dos ahí. Del G7 al G8, ya se está pensando en el G8. Abiertamente es la segunda vez que lo pide Trump. Curioso, ¿eh? Sí, porque sabe que la estabilidad del mundo no se puede dar sin Rusia. La siguiente. Fin de la hegemonía occidental, dicho por Macron. Eso es imperante. Vean, conferencia de los embajadores y de las embajadas. Bueno, aquí pusieron primero los hombres. Si lo hubiera puesto en México, lo acusarían de misógino al pobre. Vean cuándo fue, en París, y ahí dice, Macron advirtió a Occidente, de no cometer el error estratégico de alienar a Rusia. Estamos viviendo el fin de la hegemonía occidental, cuando el ascenso simultáneo de Pekín y Moscú son señales de un giro en el escenario mundial. Señoras y señores, para que no me acusen de misógino, estamos viviendo una nueva dinámica en el mundo. Un giro radical, que ya se venían veniendo las tendencias, pero a nivel publicitario, pues hay que dar el día que se da. Pero realmente sí se ve la tendencia, desde que, yo diría, donde da el aviso el presidente ruso fue en la conferencia de Múnich. Y luego, Macron agregó, el principal problema del mundo no es más Rusia, sino Estados Unidos. Y no lo está diciendo Maduro de Venezuela. Pese a que la relación de París y Moscú se había agriado desde 2014 con los contenciosos de Ucrania, Crimea y Siria, Macron exhortó repensar las relaciones con Moscú, ya que de otra forma Europa estaría atrapada como teatro de una batalla estratégica entre Estados Unidos y Rusia. Estamos empujando a Rusia a su aislamiento, lo que incrementa las tensiones, o de aliarse con otras superpotencias como China, lo cual no es del interés de Europa ni de Francia. ¿Opera solo Macron en nombre de Francia o como el nuevo líder de la Unión Europea a punto de desmembrarse con la salida del Reino Unido debido al Brexit, cuando Alemania pasa por una ominosa decadencia política? Ya ven, en Alemania, guste o no, en términos que a mí no me gustan, pero pues hay que usar un lenguaje relativamente universal, la extrema derecha va al alza.
el nacionalismo europeo está regresando. En misma Francia, Le Pen, en las recientes elecciones le fue muy bien, etcétera. Pero es generalizado en Europa. Y luego Macron posiciona a Francia como un poder de equilibrio entre Rusia y sus rivales, entre Estados Unidos e Irán y entre países ricos y pobres. Y ya, la siguiente. Sí, espera, ahorita. Tranquilo. Bueno, luego, vean, en el marco de la cumbre del G7 en Biarritz, llegó el canciller iraní a visitar a Macron. Una señal importante, y no espetó nada, estoy hablando en castizo, no espetó nada Trump, ni nadie del G7, porque Francia era el país anfitrión, aunque no fue a la reunión per se, al salón de conferencias, sino fue al Palacio Municipal. La siguiente ya, para irnos más rápido. Entonces ya lo que les dije, nos vamos que a un G9, a un G10, ya. La siguiente, para que veas que te estoy haciendo caso. A ver qué dice esta. Bueno, en términos ya incluso en Estados Unidos, en Rusia, este es Andrei Kortunov, es director general de un think tank del Consejo Ruso de Relaciones Internacionales, abiertamente habla del orden tripolar China, Rusia, Estados Unidos. La siguiente. Y ahí está, vean, la filosofía. Ahí está, esto es de los chinos, para que vean que tanto en Estados Unidos no lo están manejando como tripolar, ellos lo están manejando como multilateral o trilateral, les gusta mucho esa palabra, como que tienen miedo a decir del nuevo polo, pero vean, los dos juntos, oigan, les pueden equilibrar a es la visión de Global Times de China. La siguiente, ya nada más son imágenes, La siguiente, vean, ahí están jugando póker los tres. Este era con Obama, quiere decir que ya venía la tendencia. No crean que. Y eso es de The Economist, dicen el nuevo juego. A mí me gusta tomar de varios así, hay que ser muy plurales, para que no vean que es una visión de Jalife nada más. Es decir, ya en los centros de pensamiento de los tres países, ya se piensa en esos términos. Y yo creo que ya estamos concluyendo. Y ya, la siguiente. Vean, esto siempre lo ha manejado el Carnegie Moscow Center. Es el triángulo estratégico de Estados Unidos, Rusia y China. Y ahí vienen, vean, por ejemplo, China y la relación China-Estados Unidos, pues en términos militares es más fuerte la de Estados Unidos. Si ustedes se ven nada más en cuestiones nucleares, China trae alrededor de 500 bombas nucleares, Estados Unidos 2.500, para redondear. Si ustedes ven la relación de Rusia y China, igual Rusia es equiparable a la de Estados Unidos con China en términos militares, es mayor. Y en términos de Rusia y Estados Unidos, vean, empatados. Muy importante esta imagen. La siguiente. Y luego hablo probabilidad de un G4 con India, no hay que quitarla, Claro, a Europa y a Estados Unidos les conviene que entre India, porque India ha sido más prooccidental. Pero Modi es muy vivo y él mantiene un equilibrio entre Rusia y Estados Unidos, si no se va tan fácil. Antes traían el proyecto Obama, creyendo que es muy fácil convencer a India de jalarlos y de hacer una alianza Estados Unidos, Gran Bretaña, toda la anglósfera, con Australia, Japón, y meter a India contra China. No le funcionó. Hoy vemos que India está muy cerca de Rusia, a grado tal que le ha comprado armamento, incluso sus famosos S-400 de defensa aérea. Y yo creo que era la última, por favor. Bueno, ahí está, ya hablamos de ello, el bombardeo, la siguiente, y ya creo que fue la última. 2 días después, ojo, vean la señal de lo que pasó con Aramco. Erdogan, el presidente de Turquía, recibió a Rouhani, el iraní, y al presidente ruso. Es decir, no está tan aislado Irán como pretenden. Por eso
el peligro de pegarle a Irán no es fácil. Es decir, sí puede llevar a que se metan Rusia y China, ya saben de qué lado. La siguiente, creo que ya era la última. Ya, para que estés feliz. Gracias. Compañeros, vamos a abrir la ronda de preguntas, espero que sean poquitas. Ustedes dirán, por favor. Yo necesito hojas para... Necesitas hojas. Aquí hay varias, no sé si nos van a auxiliar con un micrófono para los compañeros. Sí, ahí está yo me voy allá. Marina. Buenas tardes. Sí, nos está dando una visión del mundo del poder en tres partes, tripolar. Sin embargo, es una visión muy de países, pero yo tengo la creencia, y no sé si usted la comparta porque creo que la saco mucho de sus conferencias, que el poder realmente, más allá de los países, está en un grupo de amos del poder, por llamarlo de alguna manera, que han venido estableciendo un sistema. Inclusive he hablado de ellos como la mafia Hasser, etcétera, todos estos grupos, que yo no lo veo tan, desde ese punto de vista no lo veo tan tripolar, más bien lo veo como unipolar, ¿no? Ciertos grupos que han venido dominando el mundo y que diera la impresión que estamos viviendo ahora un momento donde esta unipolaridad de esos amos del mundo se empiezan a cuartear, y pareciera que estamos entrando en una época bipolar donde estos dos grupos se parten en dos, y que hoy a lo mejor lo vemos reflejado en este globalismo contra nacionalismo, a lo mejor López Obrador le llamaría a los conservadores contra los liberales. Entonces, sí, no sé si esta visión sea clara, si por allá va. No, esta... no es ese abordaje, yo hablo de países, estamos hablando de quienes deciden la guerra. Claro. A ese nivel de grupos, pues eso es de dominio financiero, de poder. Empresarial. Bueno, a nivel de grupos, también queda claro que hay una fractura, está muy claro. Los globalistas, ¿quiénes son los globalistas? Yo creo que son los perdedores. Estamos hablando de la banca Rothschild, estamos hablando ya ven que les dije de Macron, ¿qué pasó? Estábamos hablando de Macron, a mí me causaba recelo el que haya sido funcionario de la banca Rothschild. Soros, que es instrumento de los Rothschild, y grandes investigadores han demostrado que es de la CIA, etcétera. Imagínense, un solo personaje arrodilla a varios con un movimiento de capitales. Ese mundo está viniéndose abajo, el mundo financierista. Es más, ahorita les hago un paréntesis. Ahorita hay una acusación contra el mayor banco del mundo, que es JP Morgan Chase. Vean cuál, el mayor de Estados Unidos y el sexto del mundo, del Departamento de Justicia. Quizás, eso no lo dije, estemos también ante un recambio del orden financiero internacional. Porque pegarle a JP Morgan y acusarlo con el método del RICO Act, que llama la enmienda RICO, RCO, que es nada menos que Racketeering, Influence and Criminal Organization, es decir, tildar a JP Morgan, que todos lo sabíamos que lo era, pero lleva un siglo, y la investigación llevaba 8 años, que lo haya sacado Trump, cuidado. Es decir, le están pegando al mayor banco del mundo, que además, de Estados Unidos, que además controlan 3 entidades que son las que dominan el 50% del mercado de Wall Street. Eso no lo están siguiendo. Vean, no me quiero hacer publicidad, pero hoy lo publiqué, y me lo publicó en Rusia el portal Sputnik. Digo, en México no me aguantan esos artículos. No, aquí olvídense, no aguantan, en México no aguantan eso. Entonces, además quería hacerlo extenso. Ahí, por ejemplo, lo que yo escribo en La Jornada, escribo el doble o el triple en Sputnik. Entonces yo quería extenderme, esa es la realidad. Entonces, porque a mí en La Jornada nunca me han censurado, lo tengo que decir abiertamente. Me han regañado, pero no me han censurado, que es diferente.
Entonces, pero ven que yo me divierto, yo no tengo problemas. Y que le estén pegando a JP Morgan no es una cosa menor, ¿eh? Claro, hay que tener cultura financiera para ver los alcances. Quienes controlan a JP Morgan son ya no son megabancos, son gigabancos. Tienen el 50% de Wall Street y son BlackRock, do you remember? Vanguard y State Street. 50% de las acciones. Oigan, eso es muy severo. Esto puede desembocar en que Trump pues nunca ha creído mucho en Wall Street. Además son los que lo querían tumbar con el impeachment y el Russiagate, etcétera. Quizás estemos en el umbral de un nuevo orden financiero internacional. ¿Por qué razón? Porque acusan a JP Morgan de haber manipulado los precios del oro y la plata. Vean ustedes el alcance del mensaje. Pero son a nivel de grupos. Entonces tú tienes a los globalistas, son conocidos Rothschild, Soros, los Clinton, Obama y ya. Bueno, no voy a poner a Macri de Argentina, ese es de undécima, ni pinta. Ni en Argentina pinta, imagínense, o va a pintar a nivel mundial. Estamos hablando de los que pintan a nivel mundial. Y luego a nivel nacionalistas, los visibles son Trump, Netanyahu, que perdió ahorita, por cierto, en Israel, Jared Kushner, su yerno, Sheldon Adelson, el dueño de los casinos de Las Vegas, y Kissinger. Ese es el grupo. Y estos son nacionalistas. Ustedes leen el libro reciente que hizo Kissinger. Vean, yo cuando leo a Kissinger no lo leo por placer. No es de leer un genocida de Vietnam y todo. No lo leo, yo lo leo porque quiero saber su punto de vista, punto. Es como leer a un alumno que te cae bien o mal, eso es indiferente. Pues, que escribió, tengo que saber su contenido. Entonces ahí Kissinger no, abiertamente se regresa a 1648, con el Tratado de Westfalia, las soberanías. Estamos regresando a soberanías. Cosas favorables de nuestro presidente: es soberanista. El problema es cómo lo aplicas y que te dejen aplicarlo. Es nacionalista, es keynesiano, está en la infraestructura. Yo no sé si lo hace por intuición tabasqueña o lo hace porque sí me lee, lo digo con humildad y rigor. Pero esas cosas las lleva bien. Hay otras, obviamente, son producto se prestan a crítica. Yo creo que hasta él debe propiciar la crítica. Un país que no tiene crítica, pues no vive. Eso es lo que hace intenso a un país. Bueno, eso no se contesta. A ver, Roberto, por favor, luego está Oscar. Oscar, ya tienes el micrófono adelante. Sí, gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, adelante. Bueno, gracias a la universidad por traerlo y a usted por estar aquí, doctor. En este mundo globalizado, sin embargo compuesto por regiones, estamos viviendo un fenómeno que son, digamos, el renacer de ciertos usos, costumbres y quizás también que muchas regiones siguen muy aferradas a tradiciones o incluso a su perfil económico, a lo que producen. En concreto, la región de los Altos de Jalisco, que somos una región semidesértica y que sin embargo se dedica a producir insumos agropecuarios en general, y que estamos viviendo un fenómeno muy complejo respecto al agua. En una de sus conferencias en Zapopan, usted hablaba sobre el punto estratégico del agua y de las naciones que tienen el agua, que van finalmente a ser las que van a producir los alimentos. Irónicamente nosotros estamos en medio de eso, de ser un desierto y producir alimentos. ¿Nos podría hablar un poquito de este asunto de la globalización del agua? Bueno, mi tesis es que ya no hay globalización. Estamos desglobalizándonos. Y la mejor prueba es, desde el 11 de septiembre se elevaron los costos. El mantra principal de la globalización es la reducción de costos, que se ha elevado precisamente por los seguros a partir del 11 de septiembre, y ya el outsourcing
y ¿cómo se llama esto en español? La deslocalización o maquila y el downsizing, la poda empresarial, pues ya llegó a su límite. Incluso el outsourcing con el problema migratorio, pues esto le pone en tela de juicio el mismo modelo de la globalización, por la mano de obra barata, etcétera. Eso ya está quedando atrás con el neonacionalismo que se está comiendo esa parte de las economías. El caso del agua y de ustedes, yo no lo conozco, no me gusta meterme en temas que no conozco, pero así como me lo planteas, pues mientras tengan agua, denle gracias a Dios, porque el agua es el... Vean, yo no sé cómo ahorita están pensando en la cuenca de Burgos, hay un sector del gabinete del presidente, que él se pronunció en contra, pero hay otro sector que sí lo quiere. El problema de la cuenca de Burgos es cierto, es la tercera reserva de gas shale, de gas lutita a nivel mundial. El problema no es ese, porque están pensando en costo-beneficio, no están pensando ¿y dónde van a traer el agua? Estaban pensando en desviar el río Pánuco para el Monterrey 6. ¿Y qué haces con los de San Luis Potosí, con los de Veracruz y Tamaulipas que les quitas su agua? Bueno, van a hacer una guerra civil. Bueno, yo he llegado y me lo han dicho en Tabasco, se les ocurrió pensar en desviar el río Grijalva y el río Usumacinta, me lo dijeron los ingenieros de Tabasco, estamos hablando de un nivel el más elevado, de los más elevados que tiene Tabasco, estaban pensando en ese sentido. No, ahí se arma la de San Quintín, no es tan fácil. Pero Estados Unidos tiene puesta la mira en la cuenca de Burgos. Es un proyecto totalmente lejano. Entonces, tomen el ejemplo de qué está pasando en otras partes del mundo y defiendan su agua. Vean, podemos vivir sin lo demás. Sin agua no podemos vivir. El cuerpo humano es 70% agua. Así que el poco de agua que tengan, es mi muy humilde consejo, defiéndanla. Gracias. Roberto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo va a ser o debe ser el desarrollo o rumbo de los países que no cuentan con paraguas nuclear para liberarse de las jaulas geopolíticas que tanto limitan y regulan? Pues no hay opción, Por eso es jaula. No hay opción. ¿Cómo? Y no tienes armas nucleares, ¿cómo le haces? Vean, el ejemplo, por eso es una de las causas que el mismo Trump critica cuando corre a Bolton, el modelo libio. ¿Qué hicieron con Libia? Acuérdense que también Estados Unidos es tremendo, y la Hillary, lo que le sigue. El Gaddafi lo seducen y tenía un proyecto de armas de destrucción masiva, chafísimo. No llegó a nuclear, eran de armas químicas y biológicas, que hacen daño. Incluso se le llama ese tipo de armas, las químicas, el arma nuclear o las bombas atómicas de los pobres, así les llaman. Bueno, lo convencen, lo meten al jueguito financierista, le ponen un gobernador del Banco Central, un Carstens, ya para que me entiendan. Les ponen un Carstens ahí en Libia, pues lo hicieron papilla, lo invaden. Es un país inmensamente rico en gas, en agua, y fue más por el agua que por el gas que lo invaden, y lo sodomizaron, con muchas cosas. Bueno, ya no nos metamos en no, déjame concluir la frase. Entonces ahí lo que sucedió, Trump dice, los norcoreanos no van a aceptar eso, porque cuando Bolton comete el grave error de mostrar sus cartas, de decir que iban a aplicar el modelo libio a Norcorea, pues ya no quiso ningún trato el norcoreano. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que Bolton, es muy complejo el tema de Bolton, viene del equipo de los Bush. Realmente no era una agente directa de Trump, y a mi juicio Trump, esa es mi muy humilde hipótesis, negocia con los Bush, porque mete a mucha gente de los Bush en el gabinete, para que no lo defenestren, para que no le hagan el famoso impeachment. Y ahora que sabe que es difícil el impeachment, pues ya lo mandó a freír espárragos. Muy bien. Compañeros, 3 preguntas más, por favor, compañero, adelante, ¿dónde está usted?
Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a la universidad. Doctor Jalife, soy su fiel seguidor de las redes. Mi pregunta es la siguiente. Con esta novedad de que las potencias mundiales adoptan políticas públicas proteccionistas, ¿dónde quedarán las instituciones internacionales? Llámese ONU, OMC, OTAN, ¿desaparecerán? Esa es mi pregunta. Bueno, están en grave crisis, están desapareciendo a fuego lento. Una de dos, se reforman. Esa es una. Yo soy de escenarios, ya quedamos, ¿no? Quien me hizo la pregunta que levante la mano porque estoy viendo a ciegas. ¿Quién fue? Ya. Entonces, una se pueden reformar. Es decir, la ONU con ese Consejo de Seguridad que tiene, ya no le falta. ¿Quién tiene que entrar? Pues tiene que entrar Brasil, tiene que entrar India, tiene que entrar Japón, que renovar el Consejo de Seguridad. La OTAN está en crisis. Con la salida de Francia, de Gran Bretaña, vamos a tener otra OTAN. Gran Bretaña va al modelo de la anglósfera, de todo lo que es el Commonwealth, todo lo que dominó, ligado a Estados Unidos. En ese sentido, Trump es muy anglosajón, él es presbiteriano. Entonces, y le gusta el modelo británico, pero de nacionalismo económico. Luego, la OMC está muerta desde hace mucho. El único que cree que sirve la OMC es Guajardo. Bueno, allá él. No está enterado de nada, por eso comete tantos errores. La India, por ejemplo, ya ni asiste ya ni le interesa a la OMC. Entonces, porque ahí se necesita el consenso, y si India no acepta la cuestión alimentaria, que ahí fue donde choca con Estados Unidos, pues no tiene ninguna vigencia. Entonces, soy los que les dicen, es como ir a la Corte Interamericana. Bueno, los que dicen eso no tienen ni idea de lo que están hablando. Para empezar, ¿qué personal tiene la Corte Interamericana? Ni lo sabe. Otra, ¿cuántos juicios al año resuelve? A lo exagerado 10. No hay tiempo, ya que agarrar, vámonos a la Corte Interamericana. No hace nada. Eso y nada es nada. Bueno. Entonces, hay muchos organismos que vean el FMI. El FMI es importante. La manejaba una francesa. Y ya se fue Christine Lagarde, creo que se va a manejar algo financiero, económico, no me hagan mucho caso, en la nueva Unión Europea, en el reparto de carteras que se da ahí. Hay una cláusula, no sé si escrita o no escrita, que el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto nominal, es donde debe estar la sede del FMI. Bueno, en 2 años lo va a tener China. Pregunta tonta, ¿dónde va a estar la sede del próximo FMI? No, pero aquí la pregunta es ¿dónde? ¿En Shanghai, en Shenzhen o en Beijing? Obviamente en Beijing, porque es la capital. Entonces, estamos yendo a un nuevo mundo que o vamos a tener nuevos organismos, o los organismos previos se tienen que reformar para sobrevivir. De otra manera, están condenados a la extinción. Muchas gracias. Le pasas, compañero, a la maestra, por favor, usted. Gracias. Muchas gracias. Vaya hasta que oiga una voz femenina. Por favor. De hecho, yo también me sumo al agradecimiento a la Universidad de Guadalajara por haberlo traído. Yo también soy suscriptora, no soy millennial, pero también lo sigo. Pasa por millennial. Sí, gracias. Bueno, hay muchos, deja usted con esta conferencia muchísima reflexión. En lo particular, como parte del cuerpo docente de la Universidad de Guadalajara, me preocupa la parte de qué vamos a hacer las universidades para la cuestión de estar vigentes y tomar de frente los nuevos retos para este tipo de situaciones que se nos vienen, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cuestión de la tecnologización. ¿Qué es lo que nos pasa en México? Que la cuestión de la tecnologización se nos está quedando rezagada.
¿Esto tiene que ver con el Tratado de Bucareli, por ejemplo? Muy bien. Gracias. Bueno, tiene que ver con lo que dijo Brzezinski, esa frase clásica de que no queremos un Japón en la frontera. Pánico le dio a Estados Unidos, porque el mexicano es muy creativo, muy creativo. Tenemos ese, yo creo, vean, no quiero dar malas ideas. Quizás haya que trabajar en secreto. No me escucharon, lo que dije. Es un secreto. Es un secreto, por favor, por favor. Nadie nos escuchó en las redes, en ningún lado. Quizás haya que hacerlo en secreto. Abiertamente no nos van a dejar. No hay que hacerse ilusiones. Oigan, si en el Tratado de Libre Comercio, en el nuevo, el TEMEC, nos vapulearon en la cuestión de servicios, paliza nos dieron. A ver, con honestidad, ¿quién ha leído las 1000 páginas del TEMEC? Dígame si no debe ser motivo de estudio en la universidad. No lean las 1000, como yo hago con los alumnos, lo divido en pedazos. A ver, ¿cuántos alumnos hay aquí? No van a leer los 3000. A nivel de cuerpo docente, yo creo que es obligatorio repartirse las tareas. Por ejemplo, el rubro energético, un grupo, lo que se llama en inglés task force, un grupo de tarea, estudiarlo. El grupo de los genéricos, de la cuestión farmacológica. Vean, lo que nos hicieron con los fármacos no tiene M, no tengo otra palabra, no tiene M. Nos obligan a respetar sus patentes 10 años y no poder importar genéricos. Pues, ¿por qué creen que tenemos una crisis de fármacos? Estados Unidos es el peor país en cuestión de fármacos, el peor. Tienen que importar sus medicamentos de Canadá. Por eso el Big Pharma tiene casi, ganan las 10 principales del mundo, 5 son estadounidenses, ganan casi 1 millón de millones al año, el equivalente de dólares al Producto Interno Bruto de México. Entonces esa parte, yo sí recomiendo la clandestinidad tecnológica, hay que hacerla. Ni modo, ya me van a quitar la visa de Estados Unidos, así que... Luego, bueno, lo que pasa, las universidades, esa es la labor que tiene que hacer la universidad. Tienen que regresar a ser el centro de reflexión del pensamiento, los faros del país. Y no ser los simples excrescencias de un sistema. Es donde se tiene que pensar, donde tenemos que corregir a la bola de parásitos políticos que abundan, que dicen cada barbaridad. Igual que Coparmex dijo, te felicito si lo hiciste bien. Porque no estamos peleados, pero que lo digan bien. A ver, ¿cómo puede ser que Coparmex avale las facturas falsas? A ver, que alguien me la platique. Y conste que nunca usé, si ustedes se dan cuenta, en mis charlas, nunca uso la palabra moral o ética, si se dieron cuenta, siendo exageradamente moral y ético. Y he leído la ética Nicomaco. No las uso porque desgraciadamente quienes más moralizan en México son los más inmorales y más corruptos del país. Entonces yo no me meto a esos temas, yo me meto a datos duros. A ver, ¿cómo puede ser? Ese es un dato duro. ¿Cómo puede ser que un grupo empresarial, el que sea, avale las facturas falsas? Ya nada más como hecho, como principio. Que es un gran negocio, la industrialización, todavía no ha acabado. Entonces ahí tienen por eso ahí yo creo que es el papel de las universidades. Pero hemos pedido la jerarquía del pensamiento. Hasta en el cuerpo humano hay jerarquía del pensamiento. No se da en cualquier parte, se da en el lóbulo prefrontal, ni siquiera en todo el cerebro. Las universidades son el lóbulo frontal de los países y hemos perdido nuestro papel. Tenemos que recuperarlo. Y luego la otra, bueno, esa ya la sí, bueno. Le damos cabida, compañero, por favor, y luego la última. ¿Qué querías decirme? No, no crítica, sino reconocer o entender el éxito de los abogados
Luego hay un principio que se llama principio de no discriminación, ese le quedaríamos principalmente. Muy bien, es comentario. Es comentario. Por favor, compañero. Bueno, primeramente, gracias por esta clase que se nos ha dado. Creo que a todos nos va a dejar muy satisfechos y feliz. Hagamos que es la última. Es la última. Usted lo dijo, hay que defender nuestra agua. Y la pregunta es la siguiente. Hay una frase que dice, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de México. Yo cambiaría la palabra Dios y tan lejos de los demás países latinoamericanos. La pregunta es, ¿sería conveniente y factible que México cambiara los ojos de donde estamos metidos en la influencia mexicana, norteamericana, a nuestros hermanos latinoamericanos? ¿Qué tanto sería conveniente? Gracias. Bueno, guste o disguste, supuestamente México es un país latinoamericano. El problema es que nos hemos deslatinizado con los gobiernos neoliberales, es la realidad. Y pese a todo, seguimos siendo el líder de Latinoamérica de habla hispana, curioso, no de habla portugués, ese es Brasil. Todavía seguimos siendo nos ven, marcamos ruta, pautas. Imagínense cómo están los demás. Yo conozco toda Latinoamérica, bien, y al más alto nivel también. Entonces, es un momento crítico porque estamos entrando, si vamos a esto de regionalización y si lo aplicamos, vean, no terminé de decirles la ventana que abrí sobre China, cuando viene el conflicto comercial con Estados Unidos, de inmediatamente, ¿qué hace China? Empieza a vender más a Europa y al ASEAN. El ASEAN es el bloque de países del sudeste asiático, que son 10, y pudo paliar en gran medida el faltante con Estados Unidos. Y Estados Unidos no es el principal socio comercial de China. ¿Qué hizo China? El reflejo de inmediato, su región, que es el sudeste asiático, donde hay un gran crecimiento económico, por cierto. Ustedes se dan cuenta hoy en el mundo, la región que más está dañada, bueno, aparte del mundo árabe obviamente, es Latinoamérica. África está creciendo. Asia es descomunal su crecimiento, nomás vean las cifras, etcétera. Entonces, nosotros, aunque querramos dejar Latinoamérica, Latinoamérica no nos deja. Eso es importante dejar. Ahora, hay algo más importante. Tenemos que ver la cuestión demográfica y cuántos mexicanos y latinos hay en Estados Unidos, que van a ser mayoría en los próximos 20 o 40 años en Estados Unidos. Se dice fácil. Ya California es mexicana. Texas, viene el próximo censo, no le tocó esta elección, pero se está mexicanizando. No es gratuito que Trump quiera construir su muro de 330 kilómetros con Texas y la región mexicana. Recuerden que quien empieza el muro no es Trump, es Clinton. Y luego sigue Baby Bush, que construye 1000 kilómetros. Y ahí tienen senadores de 1/10 y senadoras de 1/10 en México, con el letrero de la patria es primero. Ahí tienen las camisetas de Hillary Clinton. Hay que expulsarlas del Senado y expulsarlos del Senado quienes hacen eso. Esa es la clase de representantes que tenemos. Y muchos de ellos se dicen de izquierda. Imagínense la izquierda nuestra, a qué nivel está. Con las camisetas de Hillary, con la patria es primero atrás. Bueno, hazlo en secreto, como la tecnología que queda. Pero no puedes exponerte en forma pornográfica. Eso es pornografía. Y con Hillary, que además son tontos porque perdió. Entonces, si hubiera ganado, bueno, se la pasas, no, le atinaste por lo menos. Son ignominiosas esas poses. Bueno, por eso están los centros universitarios. Para eso están.
Entonces no puede ser que nos dejen la carga algunos influencers, como dice aquí el maestro Solana, que nos dejen esa carga, porque realmente tiene que ser, es decir, regresamos, ¿dónde está el lóbulo frontal de México? Está en nuestras universidades, no nos equivoquemos, no en los partidos políticos, pues vean todo lo que hicieron del país. Esa era la pregunta, ¿no? Dice el compañero Claudio de Nayarit. A ver, bueno, primero que nada te agradezco que hayas venido de Nayarit, dice que hizo 6 horas, ¿no? Pues, más, porque Bueno, hoy está de moda Nayarit, así que no te preocupes. Adelante, compañero, tú cierras. Muchas gracias. Me voy a poner un poco doméstico, pero voy a poner sobre la mesa la antítesis, como siempre lo he aprendido de usted. Hace algunos años usted habló acerca de los padres de los expresidentes, pero en ese momento cuando habló no pudo tocar este acentúo. Me voy a poner doméstico. No pudo mencionar a Borolas, el papá de Borolas, de Calderón, porque estaba en turno. Sí. Nos quedó a deber en ese fragmento del video, habló de los de Fox, un poquito sobre Beltrán. ¿Ya sabe Fox quién es su papá? Creo que habló acerca que habló con su hermana, ¿no? Y bueno. No, Calderón sí sabe quién es su papá. Hasta yo sé quién es. No, claro que sí, pero lo que no sabemos los hijos de Calderón si son hijos de Calderón. Ese es el problema. Por lo menos hay uno que está en duda y otro que sí no es de él. Okay. Bueno, okay. Pero a ver, ¿a qué código genético quieres llegar? No, de que esa estaba hablando acerca que eran patricidas, que entregaron todos y Sí, empezó a hablar acerca. Ajá. Y en esa ocasión no habló acerca de Calderón, del papá de Calderón, Pues no podía porque ser estaba presidente. Pues, oye, exacto. Yo no soy suicida. Obviamente que no. Y la idea es de que ahora que ya ¿Quieres que lo diga? ¿Quién es? Ajá. No, sí vive, es buena, fue un buen juez, una buena. Tengo entendido, me lo han dicho, lo digo con responsabilidad. Calderón lo golpeaba. Calderón golpea a medio mundo al que se le ponga enfrente, y más cuando está pasadón. Entonces, por eso él se llama Calderón. Okay. Lo persigue su sufijo, ron. Es un presidente de sufijo. Y por último, No, tú que eres literato, de sufijo y su fijación. Y mi segunda pregunta ya para terminar, Ya. dentro de la geoestrategia mencionan un concepto que dice que el que tenga más cibersoldados ganará las guerras en las redes. Aquí, ¿cómo entraría este fenómeno en este nuevo orden tripolar? Perdón. Bueno, muy buena pregunta, pero repito, te agradezco mucho hayas venido desde Tepic. Yo no hubiera hecho lo mismo, pero allá tú. Lo hubieras visto cómodo en las redes y ya. Pero ya me había hecho esa promesa y cuando viniera cerca de Jalisco iba a acudir. Entonces, mira, es un tema básico. Ya ves, es la inteligencia artificial de cierta manera, ¿no? Y hoy es el mundo y las guerras van a ser también de ciberguerras. Imagínense un escenario, paralizas con un hacker o con un virus, lo que sea, paralizan ustedes los sistemas defensivos del contrario. Ya ganaste la guerra. Lo tienes paralizado mientras lo estás bombardeando. Que es lo que ha hecho mucho y han practicado Israel y Estados Unidos contra Irán. Y les detectaron el famoso Stuxnet, un virus famoso, porque se está practicando, aunque no lo crean, están practicando la próxima guerra que quieren hacer, pero de hecho estamos viviendo guerras, muchas. Las cibernéticas no se están viendo. Por eso no quiero hacer la publicidad de Snowden, pero el simple hecho que Snowden haya sacado a relucir muchos de los secretos de donde trabajó, que era el National Security Agency, que realmente se dedica a estas cuestiones de cibernéticas. Es terrible. Ahora va a sacar su libro. Ahora, el problema es que Rusia también pues tiene una papa caliente. ¿Por qué China no le dio refugio? No es lo mismo cuando Estados Unidos negocia con Rusia que con China. Entonces, algo pasó ahí. Acuérdense la fase donde estuvo en Hong Kong y luego lo envían
a Rusia. Y ahí lo tienen. Él ya pidió asilo. Yo creo que ya no le gusta el frío ruso, vamos a ponerlo en esos términos. Puede ser frío real y frío político, porque el acercamiento de Trump y Putin es inevitable, es muy claro. Entonces ahí, pues un sacrificable puede ser Snowden. No sé si me estoy explicando. Entonces, y a él lo pueden matar en cualquier momento. Es decir, el Pentágono no puede permitir, no estoy haciendo la apología del crimen, que se escucha, que como ejemplo para sus demás, que ellos les llaman whistleblowers, son soplones. Bueno, a Denise Dresser la agarraron que era soplona, no es albur, de la embajada gringa, lo sacó Wikileaks, y es heroína de algún grupo en México. Bueno, así es México, ¿no? Y eso que estuvo internada en un centro. No me hagan hablar mejor hablemos de la ciberguerra. Entonces, sí, hay que tomarlo en consideración, es un tema candente. Yo creo que los que somos leguleyos, a mí me rebasan esos temas, se los digo, son muy complejos. Los chinos son muy buenos para hackear, les echan culpa de que si pegan, que hacen. Todos se andan golpeando, a esos niveles se andan. De hecho, ya hay una ciberguerra que no se atreve a decir su nombre, pero yo creo ahora que saque sus memorias, parece que va a sacar su libro Snowden, pues yo creo que es obligado leerlas, y que alguien nos las explique, porque una cosa es, son cosas ya demasiado técnicas, lo que decía aquí la maestra, ya este mundo también a muchos nos ha rebasado. Bueno, muchas gracias, encantado. Agradecemos su atención y agradecemos al doctor Alfredo Jalife que nos haya dado esta conferencia magistral. Y a continuación, nuestro rector, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, le hará entrega al doctor Alfredo Jalife de su constancia y de un presente. Buenas tardes, gracias por su presencia, y con el permiso y un saludo a estudiantes, profesores, directivos y demás asistentes a este auditorio. Nada más quiero reconocer que es el profesor Fernando Solana el que le ha dado mucha vida a esta cátedra, Sergio Pitol, y pues prácticamente a él le debemos todas las visitas que hemos tenido aquí y con estas conferencias. Así que, pues sin más, y agradeciendo también al doctor Jalife, quiero hacerle la entrega de la constancia por haber impartido la conferencia magistral Posmodernidad y Geopolítica hacia el Nuevo Orden Tripolar, efectuada en el marco de la Cátedra Sergio Pitol el día 20 de septiembre del presente año en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos, y junto con esta constancia algunos libros de nuestra casa editorial. Muy amable, encantado.